Bien, bien. Seguimos escuchando de fondo I Want to Know What Love Is. He pasado todo el día escuchándola, llevo ya un par de días escuchándola. Pero bueno, no importa. Es que hace poco escuché una canción de Ben Platt y la canción de Ben Platt me recordó esta, pero no tenía idea cómo se llamaba y la encontré de casualidad ayer. Y fue como, oh wow, esta es la canción que me recuerda a la canción de Ben Platt. Luego de esa aclaración que no tiene nada que ver, comenzamos con la clase de hoy, que tiene que ver con la lectura que envié, que era una lectura bastante breve. Siento yo que bastante fácil de leer. Siento que incluso les queda más fácil leer que escucharme a mí, porque creo que yo voy a hablar mucho más, aunque voy a tratar de que todo quede muy claro. Y por eso me voy a extender. Pero por si acaso, yo creo que igual la lectura está bastante fácil y es breve, es bastante corta. Bien. Entonces, bueno, básicamente lo que había que leer era sobre sistemas semióticos del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. Ese era básicamente el tema de hoy. Y es como unas características, ¿no? Como para aprender a diferenciar los dos tipos de lenguaje. Realmente eso es lo que se está buscando. Esto sigue siendo un poco básico y algunas de estas cosas podrían tenerlas ustedes en cuenta para su trabajo. Pero quizá otros dirán, bueno, esto no es tan relevante. No, siempre lo es, siempre lo es. Pero lo importante aquí es que es como para poder diferenciar, ¿no? En el examen hubo un problema y es que mucha gente hablaba a veces como si la lingüística fuera la semiótica, o hablaba de que el único tipo de signos que había eran los signos verbales. Decían cosas como los signos hacen esto y esto y esto, entonces por eso las palabras las usamos de esta manera. Y yo me quedaba como, espera, ¿estás teniendo claro que hay signos verbales y no verbales, o estás confundiendo los verbales con los no verbales y crees que todos los signos son palabras? Eso me generó un poco de duda, entonces por eso esta clase de alguna manera es puntual. Entonces arrancamos. Para hablar de los sistemas semióticos del lenguaje verbal y no verbal, pues arrancamos de pronto con una pequeña introducción. Y comenzamos hablando de lo que serían pues los lenguajes y códigos. ¿A qué se refiere eso del lenguaje? El concepto de lenguaje es un concepto complicado y voy a ser honesto, a mí a veces me resulta un poco difícil utilizarlo, porque a veces uno dice lenguaje y la persona entiende por lenguaje cualquier cosa. Para muchos esto es un lenguaje. Ahora, hola, ¿cómo estás? Hablar también es un lenguaje. Entonces a veces uno está haciendo una investigación, uno dice, yo analizo el lenguaje, y entonces viene alguien y dice, comienza a hacer señas y dice, o sea, tú analizas esto, si yo hago... y es como, no, eso no es lo que yo analizo las palabras. Y es, ok, entonces ese es un problema con la palabra lenguaje. El problema como tal es que la palabra lenguaje se puede entender de tres maneras. Como lenguaje total, es decir, cualquier manera de comunicarnos, eso sería un tipo de lenguaje. Y ven, también sería un tipo de lenguaje, sería un mismo grupo. Lenguaje verbal, lo que solamente corresponde a palabras. Hay veces, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico al estudio del lenguaje, pero yo solamente me dedico al estudio de palabras, o sea, del lenguaje sistemático, de lo que se llama lenguas naturales, que veremos en un momento. Y hay otra gente que se dedica al estudio del lenguaje no verbal. La mayoría de los semióticos estudian lenguaje no verbal. Ahora, ¿la semiótica puede estudiar el lenguaje verbal? Claro, eso lo sabemos. Pero la mayoría de los semióticos se dedica a estudiar el lenguaje no verbal. De hecho, el trabajo que les estoy pidiendo implica mucho, y yo esperaría que la mayoría fuera de lenguaje no verbal. Entonces, primero hay que entender eso, que cuando se habla de lenguaje se puede estar hablando de lenguaje total, que serían los dos, o de lenguaje verbal o de lenguaje no verbal. Muchas veces la gente dice, lenguaje, pues no verbal. O sea, el lenguaje verbal no existe, existe el lenguaje no verbal. Lo verbal se llama lengua. Es una manera de verlo, yo no estoy de acuerdo, pero es una manera de verlo. Mucha gente considera que las palabras son lengua y que el lenguaje es aquello que no necesariamente incluye palabras. O consideran que el lenguaje es total y que cuando estamos hablando ya de palabras hay que hablar específicamente de lengua. De hecho, Saussure planteaba eso. El lenguaje era cualquier forma de comunicación y la lengua era la forma de comunicación verbal. Habiendo hecho esa aclaración, podemos comenzar diciendo que un lenguaje de cualquier tipo, o sea, verbal o no verbal, se basa en un código. Corregimos aquí. Se basa en un código. ¿Qué es un código? Así como hay un código de ética, como de repente hay un código en la universidad de lo que ustedes pueden hacer o no hacer, un código funciona igual aquí. Se refiere a un conjunto de reglas. En la imagen vemos pues diferentes formas de lenguaje no verbal, que también entran dentro del lenguaje total y dentro del lenguaje no verbal, pero no dentro del verbal. Y básicamente un código es una organización interna de un lenguaje. Se caracteriza por signos y reglas que pertenecen al ámbito social y cultural. Es común a un grupo de usuarios. Tiene un carácter semántico y cultural en el que tiene lugar los contextos evocadores.
¿Qué quiere decir todo eso? Organización interna de la lengua. Es decir, tomemos como ejemplo el lenguaje verbal. ¿Nosotros hablamos como queremos? No, es mentira. Nosotros no hablamos como queremos. Mucha gente dice, yo hablo como quiero. Sí, no. O sea, sí porque puedes decir grosería, sí porque puedes decir, esta es la costa, o puedes decir, esta es la costa. Sí porque puedes decir Cartagena o Cartagena o Cartagena. Sí, desde ese punto de vista sí hablas un poco como tú quieres, pero ojo, siempre hay reglas aunque uno no se dé cuenta que las reglas existen. Vamos a un ejemplo. Con unos Word, dejemos de lado lo del trabajo. Esta oración, María, perro, comida, yo. ¿Qué puede significar eso? Puede significar dos cosas. Una cosa que no tendría mucho sentido, bueno, mentira, sí tiene sentido, que es perro, bueno, dio comida, dio él. Entonces puede ser, el perro dio comida a María, o incluso puede significar, María dio comida al perro. ¿Está claro? De hecho, si utilizamos comas, podemos decir, María dio comida al perro. En este caso, estaremos avisando a la María que alguien le dio comida al perro. ¿Sí me entienden? Imaginemos que María le prohibió a su hijo que le diera comida al perro porque luego el perro viene y se lo orina en la puerta y de repente viene la hija de María y le dice, María, María, mira, dio comida al perro. Si quitamos el mira sería lo mismo, María dio comida al perro. Entonces hay como varias estructuras, no hay como varias maneras de organizar esas palabras. Resulta que cuando nosotros nos comunicamos, para podernos hacer entender, seguimos un grupo de reglas que se conocen como sintaxis. Pero eso hablando en términos de lingüística. Aunque también aplican en la semiótica, como recordarán. En este caso sería en términos de lingüística. Es decir, cada grupo de signos se organiza de tal manera para poder transmitir un mensaje y esas reglas son las que permiten que se cumplan. Si uno viola una de esas reglas que existen del orden, es posible que el mensaje no se entienda. Ahora, también hay otras reglas culturales. Que las palabras se entiendan, que las palabras sean conocidas por el público. Por eso, si yo estoy en una clase o si algún profesor está en una clase y a mitad de la clase comienza a utilizar términos en inglés o términos de francés o términos de cualquier otra lengua que conozca, pues simplemente está incumpliendo una regla, que es una regla cultural. En esta clase tienes que hablar en español, ¿sí? Porque los que estudian aquí de pronto saben inglés, pero la clase tiene que ser en español. Bien. Por eso hablamos de que hay reglas. Hay reglas tanto en cómo organizamos, también en cómo nos expresamos, también en lo que decimos. Eso lo hemos discutido en clase. Palabras que caben en el lugar, palabras que no caben en el lugar. Todo eso hace parte de un código, que es como si fuera un gran libro que uno tiene de qué puede hacer uno con el lenguaje, tanto el verbal como el no verbal. Ahora ustedes dirán, ¿pero dónde está ese libro? Ese libro está aquí. Y ese libro lo vamos creando desde que nacemos. A nosotros nadie nos enseña cuál es el orden que tiene que llevar una oración. Nadie. En el colegio nos explican cuál es el orden. Pero pónganse a hablar los que tengan hermanitos chiquitos que tengan 4 años y pregúntenle, ¿qué quieres de comida? Y esa persona les va a entender perfectamente. Yo quiero arroz con pollo. ¿Cómo sabe él que yo va con quiero y no va con quiera o con quieres o con quiere? ¿Cómo lo sabe? Esa regla está aquí, se desarrolla en el cerebro. Eso es una clase de lingüística aparte. Pero eso se desarrolla así. En el colegio lo que hacen es explicarnos. Yo es el sujeto, quiero es el predicado, bla, bla, bla. Nos explican. Pero las reglas uno se las sabe naturalmente. Ahora, hay esas reglas y también hay unas reglas. Decimos que hay un carácter semántico que tiene que ver con esas reglas, los significados, y un carácter cultural porque depende de qué palabras son apropiadas, qué estructuras son apropiadas en qué comunidad. Un dato interesante, en Puerto Rico, por ejemplo, se dice ¿qué tú quieres? Yo no digo ¿qué quieres? O ¿qué vas a comer? Sino ¿qué tú vas a comer? Y una vez conocí una chica que me preguntó, ¿es cierto que ustedes dicen ¿qué vas a comer? Y yo le dije, sí, claro, toda América dice eso. No dicen ¿qué tú vas a comer? Y yo le dije, no, eso solo lo dicen los puertorriqueños. Para ella fue una sorpresa. Claro, ella tiene otras reglas en su cabeza y en su cultura lo ideal es decir ¿qué tú vas a comer? No decir ¿qué vas a comer? Pero si ustedes miran la parte de Puerto Rico, en muy pocas partes se hace eso. Creo que en ninguna otra. Entonces, un código es eso, es como un libro que uno tiene en la cabeza de cómo uno puede utilizar el lenguaje. No solamente el lenguaje verbal, sino incluso el lenguaje no verbal. Es como un grupo de usuarios, como les digo, pertenece a un grupo cultural
Es como en un grupo de usuarios, pertenece a un grupo cultural. Para que nos puedan entender ese código, pues varios deben conocerlo. Si lo conozco yo solo es mi código. Imagínense que ustedes inventan un juego, bueno, si quieren jugar con los demás deben compartirle las reglas, el código, si no, no podrán jugar. Y tiene lugar, bueno, tiene un carácter semántico y cultural en el que tienen lugar los contextos evocadores. Es decir, cada que uno se manifiesta con un lenguaje verbal o no verbal y utiliza las reglas, está en un contexto en el que es necesario decirlo. Imagínense que llegan a una funeraria y comienzan a decirle a todo el mundo, ¡felicidades! ¡Qué alegría! Ese no es un contexto evocador. La palabra felicidades, la estructura qué alegría es correcta, de pronto en esa cultura sí dicen qué alegría en ciertos momentos cuando alguien cumple años, pero ese no es el contexto apropiado para decir eso. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos y eso refiere al código. No solamente es saberse las palabras, es saber en qué momento se usan y cómo se organizan. Bien, entonces, de alguna manera, códigos son conjuntos organizados de signos regidos por reglas para la emisión y recepción de mensajes y constituyen verdaderos sistemas de comunicación. Básicamente, eso que dice ahí de códigos es lo que he venido diciendo y pues a eso se refiere. Ahora, dentro de los códigos también pueden entenderse como sistemas de comunicación. Un código en la semiótica y hablando en términos de lenguaje es un sistema de comunicación. Ojo, la palabra código puede significar varias cosas. Por ejemplo, código puede ser un código moral, lo que uno debe hacer. Código puede ser un código, qué sé yo, el código universitario, que son las reglas de la universidad. Pero hablando en términos de lenguaje, ese código del que hablamos, lenguaje, código, ya entonces lo vamos a llamar exactamente sistema de comunicación. Es decir, los lenguajes tienen un código y ese código de los lenguajes les vamos a llamar sistema de comunicación. ¿A qué se refiere sistema? Bueno, se refiere más o menos a lo mismo de código, ¿no? ¿A qué se refiere sistema? Se refiere a la idea de recurrencia de signos a partir de reglas y la productividad de mensajes. Es decir, para utilizar mensajes y crear mensajes, utilizamos un grupo de reglas, generamos un grupo de reglas y producimos los mensajes. Bueno, disculpen, mi celular está sonando. Curiosamente está sonando porque Soledad me está escribiendo porque le había dejado una pregunta, así que tiene que ver con su clase. Pero sí, a eso se refiere el sistema. El sistema se refiere a la idea de recurrencia de signos a partir de reglas. Utilizamos signos teniendo en cuenta las reglas y la producción de los mensajes según el contexto. Es lo mismo que código. Miremos esto. Ya sabemos, por ejemplo, puse el ejemplo de la oración. Ahora miremos esto, en el libro lo mencionaba. Un semáforo es un sistema. Un semáforo tiene varios signos. Así como la oración, el perro dio comida a María, que tiene, por lo menos tiene un signo, dos signos, y tres signos. Vamos a incluir A, aunque A no es un signo de María en este caso. Tiene otras funciones, pero vamos a incluirlo porque eso no lo vamos a explicar ahora. Él sí hace parte de perro. Aquí hay cuatro signos y los organizamos para armar oraciones. Hay otros sistemas que también hacen eso, y uno de esos es el semáforo. Uno dirá, pero el semáforo es una sola señal. No, el semáforo transmite tres significados: deténgase, prepárese y avance. Deténgase, prepárese y avance. Cada uno es un signo. No, profesor, el semáforo indica que uno debe detenerse. Y si el semáforo está en verde, ¿te detienes? Claro que no. Hay tres signos ahí y cada uno tiene su propia función. El semáforo es como una pequeña oración. Tiene signos que se articulan y cada uno cumple una función. Si está en rojo, debes detenerte. Cuando se ponga en amarillo, te preparas. En verde, avanzas. Incluso algunos tienen hasta un cuarto sistema, que es el numérico, el de los segundos, y ese te está indicando el tiempo que falta, ¿sí? Ahora, el semáforo es un sistema. Es un sistema, tiene varios signos, eso es un sistema, no hay ningún problema. Se compone de diferentes signos, cada color. Ahora, dentro de los sistemas pueden agruparse en suprasistemas o subdividirse en subsistemas. Es decir, se pertenece a un suprasistema cuando hay un grupo de signos más amplios que cobija el sistema que tenemos. ¿Está claro?
Rojo significa deténgase, amarillo significa avance, perdón, rojo significa detenerse, amarillo significa prepárese, verde significa avance. Esto es un semáforo, pero esto hace parte de un sistema más grande, donde hablamos de diferentes tipos de señales de tránsito para transitar. E incluso, como mencionan en el texto, podríamos decir que hay un sistema todavía más grande, que es el sistema de las normas de convivencia en la sociedad. Desde ese punto de vista, podríamos hacer la siguiente escala. Podríamos hacer la siguiente escala, decir, semáforo es un subsistema. Normas de tránsito es un sistema. Normas de convivencia ciudadana es un suprasistema. Es decir, hay un sistema mucho más amplio. Hay un sistema mucho más amplio que es el de las normas de convivencia ciudadana. Dentro de eso se encuentran las normas de tránsito para poder circular. Y dentro de las normas de tránsito hay un subsistema que es el semáforo. Ahora, uno podría decir, profesor, ¿y siempre es así? O sea, el semáforo no puede ser un sistema. Venía diciendo que el semáforo era un sistema. Entonces, ¿cómo que ahora es un subsistema? Bueno, eso dependerá desde la perspectiva en la que ustedes lo vean. No, depende de con qué lo están comparando. Por ejemplo, si yo digo semáforo es un sistema, el suprasistema sería normas de tránsito. Eso sería un suprasistema. ¿Y cuál sería de pronto un subsistema del semáforo? Relación amarillo-verde. Esos dos signos van de la mano. Obviamente ustedes dirán, pero todos van de la mano. Sí, pero fíjense que amarillo-verde se unen en algún momento dado. Yo no me he fijado mucho, pero generalmente amarillo-verde se prenden juntos. Prende uno, prende el otro. O sea, ellos funcionan como un mismo signo. Es, ojo, ya vas a arrancar porque acaba de ponerse en amarillo y luego viene verde. Si nada más se prendiera el amarillo, una vez tendría la duda. Y ahora tengo que detenerme, tengo que arrancar. Imagínense que una persona cae del cielo, ¡pum! Y ve el semáforo en amarillo y dice, ¿y ahora me detengo o avanzo? No, por eso se combinan amarillo y verde para indicarnos algo. Eso es un subsistema del semáforo. Y así podríamos hacerlo. Pueden haber un sistema muy grande y vamos encontrando más pequeños, más pequeños, más pequeños. Todo depende de cómo lo miren en relación con qué. Un semáforo es un sistema con relación a la relación de amarillo-verde del semáforo y con relación a las normas de tránsito, pero es un subsistema con relación a las normas de tránsito y con relación a las normas de convivencia ciudadana. Es decir, si me estás comparando con dos cosas superiores, yo soy un subsistema. Si me estás comparando con dos cosas inferiores, yo voy a ser el suprasistema. Y si hay una cosa inferior y superior a mí, yo soy un sistema. Es algo como muy optativo, es algo muy que depende de cómo lo estás viendo, depende de cómo lo estás experimentando, depende de cómo lo estás pensando. De eso depende cómo decides que es cada sistema. Vamos al siguiente ejemplo. Un ejemplo que de alguna manera ideé yo. Y que tiene que ver con la sintaxis. Esto sería un subsistema en un centro comercial para indicarnos que vamos al baño. Primero estaría el mensaje que nos dice que podemos ir por este pasillo, que vamos a encontrar el baño. Luego estaría el indicativo del baño a la mitad del pasillo. Luego entramos por el pasillo y vemos que hay un muñequito que nos dice que ahí está el baño de los hombres. Y luego vemos que hay otro que dice que está el baño de las mujeres. Estos son localcitos que no vienen al lugar. Ahora, si yo vengo caminando y me paso, digo, oh, mira, ahora la flecha me está indicando que es para allá, me pasé, me devuelvo y me meto en el pasillo. Cada uno de estos son signos diferentes y están unidos en un sistema que puede ser supra o puede ser solamente sistema o puede ser subsistema dependiendo de cómo lo estemos viendo. Por ejemplo, si estamos hablando de todas las normas del centro comercial, esto es un subsistema. Y en ese sentido, las normas de convivencia serían el sistema general, por ejemplo. Normas del centro comercial.
es el sistema. Normas de convivencia o señales, vamos a decir, bueno, normas, señales, normas de convivencia. Es el suprasistema. Y las señales del baño son un subsistema. Hasta ahí está, creo que claro. Ahora, depende de cómo lo veamos. Si volvemos a la imagen de aquí, podemos decir que todo esto es un sistema y que este pedacito aquí, el del pasillo, es un subsistema. En ese caso sería algo como esto. Seguimos bajando, esto se va a ir poniendo chiquito. Bueno, vamos a ponerlo en 2 columnas para que ceda. Vamos a suponer, por ejemplo, las señales de los baños en los baños. O sea, cuando ya llegamos a los baños, que nada más hay 3, lo que nos indica que está el de mujeres, y nada más hay 2, el que nos indica que hay de mujeres y el de hombres. Señales de los baños en los baños. Eso podría ser un subsistema. Las señales generales de los baños, todos los indicativos que hay en el centro comercial. Son el sistema. Y las señales del centro comercial, ya todas, las de ceda al paso, las de avance, las de escaleras, las de sube, baje, son el suprasistema. Básicamente aquí fíjense cómo las señales del baño, lo que estábamos viendo en esta imagen, todo esto aquí pasa a ser un sistema. Mientras que en el primer caso que veíamos era un subsistema. Todo depende de cómo lo vayamos viendo. Bien, con esto pues terminamos este primer video, este segundo video de pues lo que estoy planeando para la clase. Disculpen un montón de interrupciones, de mensajes que comenzaron a llegar. Y pues nada, en un momento seguimos con el siguiente.